La gratitud de una mujer apache moribunda se convirtió en una oferta que le cambió la vida. ¿Quieres saber qué dio a cambio? Estén atentos a este video y suscríbanse para obtener más historias inolvidables. Empecemos. El sol de Arizona ardía con un calor castigador que parecía despojar a la tierra de la vida. El polvo se arremolinaba perezosamente con el viento del desierto, llevando consigo el leve aroma del mezquite seco y la tierra quemada. Acababa de terminar de comerciar en el pequeño puesto de avanzada, mi alforja llena de suministros, cuando algo inusual me llamó la atención. Al principio pensé que era un espejismo que brillaba contra las dunas, pero luego la figura tropezó y cayó. Insté a mi caballo a acercarse y, para mi sorpresa, vi a una mujer. Desgastada, herida, su cuerpo apenas se aferraba a la fuerza, se derrumbó ante los cascos de mi caballo. Parecía como si hubiera caminado a través del fuego y la tormenta para llegar a este lugar. Su cabello oscuro, enredado con arena, se aferraba a su rostro surcado de sudor. Su vestido, una vez bellamente cosido a mano, estaba roto y sucio, como si se hubiera abierto camino a través de espinas y enemigos por igual. Sus labios estaban secos y agrietados, los ojos hundidos pero aún ardiendo con la chispa desesperada de la supervivencia. Me incliné y la levanté suavemente, su cuerpo tan ligero como un pájaro en mis brazos, y la coloqué sobre la silla. Ella no se resistió. Simplemente cerró los ojos, confiándome la poca fuerza que le quedaba. La fuente de agua más cercana era un manantial poco profundo que conocía justo más allá de la cresta. Espoleó a mi caballo hacia adelante. El polvo se levantó detrás de nosotros mientras atravesábamos el desierto. Cuando llegamos al manantial, apenas estaba consciente. Arrodillándome a su lado, llené mi cantimplora y la acerqué a sus labios. Al principio dudó, sus ojos parpadearon con sospecha, pero la sed venció al miedo y bebió con avidez. El agua se derramó por su barbilla. Tosió, luego se estabilizó, y pude ver que el color más tenue volvía a su rostro. Aún así, incluso en ese momento frágil, había algo salvaje y cauteloso en ella. Mientras recuperaba el aliento, susurró en un inglés entrecortado, su voz ronca pero urgente. Sus palabras llegaron lentamente, como si cada sílaba le costara esfuerzo. Me dijo que había escapado de los hombres que la cazaban, enemigos que querían que se fuera. Los detalles estaban dispersos, pero por lo que entendí, había corrido durante días sin comida ni agua. El desierto era despiadado, pero ella había elegido enfrentarlo antes que caer en sus manos. Me senté a escuchar en silencio, entendiendo que su historia conllevaba más dolor del que podía revelar. En ese momento, la supervivencia era todo lo que importaba ahora. La envolví en una manta de mi alforja y la ayudé a subir a mi caballo una vez más. El viaje de regreso a mi cabaña fue tranquilo. El único sonido era el crujido del cuero y el ritmo rítmico de los cascos contra la tierra seca. De vez en cuando, sentía que su cabeza descansaba ligeramente contra mi espalda, su respiración superficial pero constante. Me confiaba su vida, una extraña cuyo rostro acababa de ver. Y yo, a su vez, sentí que el peso de la responsabilidad pesaba sobre mis hombros. Esta mujer necesitaba más que agua. Necesitaba seguridad. Mi cabaña era modesta, una estructura de madera escondida entre las rocas y los escasos árboles de mezquite. No era mucho, pero era suficiente para protegerla de la crueldad del desierto. La llevé adentro y la acosté en mi cama, cubriéndola con otra manta. Durante los días que siguieron, la cuidé lo mejor que pude. Preparé caldo, le ofrecí agua y atendí sus heridas con los limitados suministros que tenía. Rara vez hablaba, y cuando lo hacía, era solo una o dos palabras en inglés. Pero sus ojos me observaban de cerca, siempre midiendo, siempre cuestionando. Hubo momentos en los que la sorprendí mirándome, su mirada aguda e inquisitiva. Era como si estuviera tratando de decidir si mi amabilidad era genuina o si yo también traicionaría su confianza. Nunca la presioné para obtener detalles de su pasado o del peligro del que había huido. Sabía que cuando estuviera lista, me lo diría. En cambio, me concentré en pequeños gestos, dejando comida a su lado, ofreciéndole calor, asegurándome de que supiera que estaba a salvo. Lentamente, sus hombros se relajaron y su respiración se volvió menos problemática. En las noches tranquilas, el desierto afuera rugía como de costumbre, las tormentas de viento aullaban, los coyotes lloraban en la distancia. Pero dentro de mi cabaña, había una paz frágil. En la tercera noche, mientras el sol sangraba rojo y dorado en el horizonte, la encontré sentada por primera vez. Se había envuelto la manta alrededor de los hombros,
Su cabello caía en ondas sueltas sobre su rostro. Cuando me miró, su expresión era diferente. La sospecha se había suavizado, reemplazada por algo más profundo, una gratitud tácita, tal vez incluso una especie de maravilla. Ella sostuvo mi mirada más tiempo que antes, y sentí el peso de su silencio. Esa noche, mientras el viento del desierto silbaba a través de las grietas de la madera, me senté junto al fuego, tallando un trozo de madera para pasar el tiempo. Estaba a mi lado, más cerca que nunca. Por primera vez, extendió su mano y la colocó suavemente sobre la mía. Su toque era cálido, constante y deliberado. Me volví hacia ella, sobresaltado, y encontré sus ojos brillando con una intensidad que no había visto antes. Sus labios temblaron levemente mientras hablaba, su voz transmitía vulnerabilidad y determinación. Me ayudaste cuando nadie más lo haría. Quiero darte algo más grande a cambio. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de significado. Todavía no sabía lo que pretendía, pero entendí que no se dijo a la ligera. Esto fue más que agradecimiento. Era una promesa, tal vez incluso un puente entre dos vidas que habían chocado bajo el sol despiadado del desierto de Arizona. Lo que sea que quisiera decir, pude sentir que los días venideros tendrían algo más que supervivencia. Algo estaba cambiando, algo inesperado y poderoso. Y había comenzado en el momento en que me detuve para ayudar a la mujer que yacía sola en la arena. La miré fijamente, aturdido por el peso de sus palabras. Mi mente luchó con lo que acababa de decir. El matrimonio no era algo que hubiera estado buscando, no en esta tierra de polvo y silencio, donde la supervivencia en sí misma a menudo se sentía como una carga de tiempo completo. Sin embargo, la forma en que habló, firme, inquebrantable, dejó en claro que esta no era una sugerencia casual. Fue una declaración de confianza, de honor, algo mucho más profundo que la mera gratitud. La luz del fuego parpadeó en su rostro, y pude ver tanto su determinación como la vulnerabilidad que escondía cuidadosamente detrás de sus palabras. En ese momento, quise responder, pero me quedé sin palabras. ¿Qué podría decir? Aceptar significaba dar un paso hacia un mundo que no era el mío, tendiendo un puente entre dos culturas que a menudo se miraban con sospecha. Negarse podría insultarla y, lo que es peor, disminuir el vínculo que habíamos comenzado a construir. Mi corazón se aceleró y solo pude asentir, lentamente, dejando que el silencio llevara el peso de mis pensamientos. Ella pareció entender, y sin presionar más, simplemente me dirigió una mirada que decía, «Espera. Ya verás». Los días pasaron tranquilamente después de esa noche. La mujer, más fuerte ahora, se movía con un sentido de propósito. Me ayudó con pequeñas tareas en mi cabaña, recolectando agua, remendando telas, preparando comida cuando regresaba de cuidar a mi caballo o revisando las trampas. Había una tranquila dignidad en todo lo que hacía. Hablaba poco, pero sus ojos lo decían todo. Y a veces, cuando captaba su mirada, sentía como si todavía me estuviera midiendo, no como el hombre que la había rescatado, sino como el hombre que algún día podría compartir el futuro de su hija. Fiel a su palabra, una semana después, regresó, esta vez no sola. Cabalgando a su lado había una mujer joven, alta y serena, su cabello oscuro ondeando libremente en el viento del desierto. Se comportaba con el mismo espíritu feroz que había visto en su madre, pero su rostro se suavizó con una gentil amabilidad que me impresionó de inmediato. Cuando desmontaron, su madre nos presentó con orgullo. La joven inclinó la cabeza respetuosamente, sus ojos se encontraron con los míos solo por un momento antes de alejarse, modesta pero sin miedo. La estudié en silencio, sintiendo una extraña mezcla de asombro y nerviosismo. No era un alma frágil que necesitara rescate. No, ella estaba arraigada en su propia fuerza, como el mezquite del desierto que sobrevivió al fuego y la sequía. Sus manos llevaban las marcas del trabajo, su cuerpo delgado pero firme, su expresión tranquila pero aguda. Ella era alguien que podía soportar las dificultades de esta tierra, alguien que podía estar al lado de un hombre y no detrás de él. Y en ese momento, me di cuenta de que su madre no había exagerado cuando dijo, «Perfecto para ti». Los tres compartimos una comida sencilla esa noche. La conversación fue mínima, unida por gestos e intercambios silenciosos. La hija hablaba más en su lengua materna, con su madre, traduciendo cuando era necesario. Me sentí como un invitado en mi propia casa, atrapado entre palabras y tradiciones desconocidas. Pero en lugar de incomodidad, sentí un profundo respeto. Me estaban abriendo sus vidas, ofreciéndome algo sagrado. Pude sentir la seriedad de su propuesta.
Esto no se arregló por conveniencia o ganancia. Nació del honor, la gratitud y el reconocimiento del espíritu compartido. A medida que la noche se hacía más profunda, me encontré caminando afuera, mirando el cielo interminable salpicado de estrellas. Mi corazón estaba inquieto, pero no de miedo. La idea del matrimonio nunca antes había ocupado mi mente. Sin embargo, aquí estaba, tan claro como la luz de la luna sobre mí. Un puente entre dos personas, dos familias, dos mundos. El desierto, tan a menudo un lugar de soledad, ahora me ofrecía la posibilidad de competirme. Compañerismo, de construir algo duradero. Por primera vez en años, me sentí no solo vivo, sino llamado a algo más grande que yo mismo. Durante los días siguientes, la joven y su madre la visitaron a menudo. Ella y yo comenzamos a hablar en fragmentos, mis intentos rotos de su idioma, su inglés vacilante, reconstruyendo una conexión frágil pero creciente. Nos reímos de los errores, compartimos historias en oraciones a medias y trabajamos codo con codo en silencio cuando las palabras fallaron. Y con cada día, la veía más claramente. No solo su fuerza y lealtad, sino la calidez que brillaba en su sonrisa, la paciencia en su espíritu, la dulzura que extendía incluso a las cosas más pequeñas. Comencé a comprender lo que su madre había visto en mí, por qué había dicho esas palabras con tanta certeza. No se trataba simplemente de gratitud. Se trataba de equilibrio. Le había salvado la vida, pero a cambio, ella me estaba ofreciendo una vida que valía la pena vivir, llena de significado y propósito compartido. Cuando miré a su hija, ya no vi solo al extraño traído a mi puerta. Vi la posibilidad de una familia, de un futuro arraigado en el respeto, construido sobre la base de dos mundos que se encuentran bajo los vastos cielos estadounidenses una noche, mientras el viento del desierto susurraba afuera. Una vez más, su madre colocó mi mano en la de su hija. No se dijeron palabras. No se necesitaba ninguno. El vínculo era claro, la promesa ya hecha. Miré a los ojos de la joven y, por primera vez, no apartó la mirada. En cambio, sonrió, suave pero firme. Y en esa sonrisa, encontré la respuesta a la confusión que había llevado. Lo que había comenzado como un simple acto de bondad en el desierto me había traído aquí. A un amor tácito, un respeto inquebrantable y un nuevo comienzo que ninguno de los dos había esperado.